Buenas noches, estimadas estudiantes. Ahora nos toca hablar sobre la aula invertida. ¿Qué es y cuáles son sus beneficios? Pues la educación es hoy en día uno de los aspectos más valorados. El proceso de aprendizaje es importante para desarrollarlos como profesionales y como personas. Por ello, a cabo en los procesos de formación, así el aula invertida es una de las metodologías más demandadas actualmente. Y no es para menos. Como futuro docente, querrás lo mejor para tus estudiantes. Esta videoclase quiero explicar lo que se necesita saber acerca de esta metodología y con ella son muchas las mejoras que se dan en el modelo educativo. Y todo ello radica en la fusión de una correcta orientación y el uso de las tecnologías, además de la motivación por parte de los niños. ¿Qué es lo más importante? La innovación en el aula. Es importante para adaptarse a los tiempos que corren. Son varias las nuevas metodologías que han ido surgiendo a lo largo de los años. El aula invertida tiene múltiples beneficios. Si se implementan correctamente, asimismo también pueden presentar ciertas limitaciones. Los estudios realizados acerca de este método demuestran valoraciones positivas por parte de los niños. Lo que debes saber. Es seguro que has notado grandes cambios en el proceso de aprendizaje de hoy en día en comparación con los años anteriores. La tecnología y la demanda de ciertas habilidades son algunos de los aspectos que fuerzan en parte esta evolución, y esto se ve reflejado en el método del aula invertida. ¿Qué es el aula invertida y en qué se caracteriza? El aula invertida nos ayuda a poder potenciar de mejor manera, como también es conocida como Flipped Classroom. Es una metodología relativamente nueva del sistema educativo. Es una innovación que, como bien indica su nombre, se aplica en el aula y es estudiante céntrica. Consiste en girar las tornas de la educación tradicional, caracterizada por dar lecciones en clase y llevarse los deberes a casa. Este método busca aprovechar los momentos en que profesorado y estudiantes se encuentran. De esta forma se genera una participación y un aprendizaje mucho más activo y en conjunto. Para ello, los estudiantes preparan la materia de manera previa, junto a un adulto responsable. Luego en clase se resuelven las dudas y se realizan las actividades donde se ponen en práctica esos conocimientos. Para implementar el aula invertida es importante asegurarse de que se cumplan las siguientes propiedades que les voy a presentar en este momento. Es decir, el flip en inglés quiere decir que tiene las siguientes siglas. Flip, F, flexible. Environment, entornos flexibles. Se promueve un ambiente de trabajo colaborativo. Y proyectos de investigación. Los estudiantes siguen su propio ritmo de aprendizaje. L, Learning Culture, cultura de aprendizaje. Los estudiantes tienen un papel más activo y cooperan con los profesores en el proceso de enseñanza. Y Intentional Counts, contenido intencional.
Los docentes elaboran los materiales que permiten a los estudiantes explorar por su cuenta el contenido e inducen la reflexión. Se optimizan el tiempo en el aula y se fomentan en la participación activa. Y la P, que es profesional educador. Educadores profesionales. Los videos y demás materiales son complementarios a la labor del maestro. Estos elaboran las propuestas de conocimiento y realizan un continuo seguimiento y evaluación del aprendizaje. A esto se refiere lo que es el flipped classroom, es decir, flexible environment, learning culture, international code, professional educator. Entornos flexibles, cultura del aprendizaje, contenido intencional y educadores profesionales. ¿Cuál es la historia de esta metodología? El Flipper Learning se ha ido desarrollando con base en otros métodos de aprendizaje existentes. El Vendor Learning o enseñanza semipresencial, que es el que se introdució la tecnología del aula y la enseñanza a demanda JIT. El aprendizaje Tulbr y por parejas también han sido importantes. La fusión de estas cuatro metodologías da como resultado el aula invertida. El contenido que se ofrece a los estudiantes para aprender en casa es diverso y se destacan los videos, pero también se hace uso de otros formatos, como el podcast, los slidcasts, presentaciones con audio, y es en la clase en donde tienen lugar las actividades cooperativas como debates, instrucción, resolución de dudas por los compañeros. Entonces, ahora les voy a poder hablar sobre los beneficios en el aula invertida. Son muchos los profesionales del sector y los creadores de esta innovadora metodología los que destacan los beneficios de implementarla. Eso sí, para que ambas partes saquen el mayor provecho de ella, es necesario que se ejecute de manera adecuada. Solo de esta forma, tanto el profesorado como el estudiante logrará exprimir al máximo sus posibilidades. A continuación, les voy a explicar las principales ventajas del aula invertida. Tenemos una importante que es incrementar el tiempo de interacción y retroalimentación en clase, tanto entre el docente, el niño, como entre compañeros. Los maestros pueden dedicarse en mayor medida a satisfacer las demandas de aprendizaje y las emociones de los estudiantes. Se fomenta el trabajo en equipo, uno de los valores más importantes actualmente. Se hace gran énfasis en él y no solo en el aula, sino también en el mercado laboral. Es posible acceder al contenido en videos u otro tipo de formatos en cualquier momento. Esto facilita el aprendizaje autónomo, de forma de que cada niño marca su propio ritmo. También es importante y posible complementar esta metodología junto con otras estrategias. Muchas veces la más importante es la fusión de todas las que estamos hablando. Los estudiantes se ven incentivados a realizar investigaciones y buscar respuestas sobre la materia que se está tratando. Las limitaciones también son algunas. Como se mencionaba, muchas de las ventajas del Classroom. En cambio, para impartir clases en esta técnica, es importante saber también sus inconvenientes, ya que no siempre es fácil llegar a implementar estas metodologías de manera óptima. El interés de los estudiantes y la correcta ejecución de los docentes es importante. Estas son algunas de las limitaciones. Se requiere un alto nivel de autoexigencia y autonomía por parte de los padres de familia para que acompañen a sus niños para esta formación. Es algo de lo que nosotros tenemos que venir trabajando mucho. La motivación también es realmente importante en esta metodología. Así es el profesorado que
tiene que hacerse cargo de que el control sea estimulante. Para ello, debe diseñarse actividades que sean atractivas, que supongamos un reto interesante para los estudiantes. No todos los estudiantes cuentan con el equipamiento necesario para desarrollar las tareas en casa. La carencia de dispositivos electrónicos e incluso la mala conexión a Internet se pueden interponer también en esta metodología. El aula invertida supone realizar una cantidad de trabajo mucho mayor por parte de los docentes en comparación con los métodos tradicionales, y esto también es una limitación. Ahora queremos ver qué impacto son las ventajas del aula invertida. ¿Qué tienes que completar? No, sí, tienes que completar esta tabla con esto de acá. Lea, tonelada. Ahí dice. El aula invertida consiste en que exploran contenidos en casa con su familia. Esto realiza una interacción importante y necesaria entre padres e hijos y se practican en el aula con actividades lúdicas y que sean guiadas. Favorece también la participación activa y la colaboración del aprendizaje significativo desde edades muy tempranas. También decimos que es un aprendizaje activo y participativo. Los niños son protagonistas de su aprendizaje. Desarrollan la curiosidad, preguntas y exploración autónoma. Tenemos aquí como ejemplo los juegos interactivos, canciones, experimentos simples que pueden ser elaborados por el maestro. Tenemos un refuerzo vínculo familia-escuela. Los padres participan activamente de las actividades iniciales. Se fortalece mucho la comunicación entre docentes y la familia, como por ejemplo vemos videos breves de un cuento que se comenta en casa antes de la clase. Una adaptación a los ritmos de aprendizaje. Cada niño avanza a su propio ritmo, revisando contenidos. Facilita la atención a la diversidad y a la inclusión. El desarrollo de habilidades digitales. El uso temprano y guía de TICs de forma segura y educativa, una preparación para un mundo digital sin dejar de lado el juego y la interacción física. Es importante que el docente elabore este tipo de actividades para que el uso digital también sea llevado por un adulto responsable. Las ventajas. En el aula se dedica más tiempo a actividades manipulativas, juegos, proyectos y trabajo en equipo. El proceso didáctico del aula invertida en la educación fomenta la autonomía, el trabajo colaborativo y el aprendizaje significativo. Con un uso responsable y creativo se convierte en una herramienta importante para los niños de 3 a 6 años. Con esto, yo también quiero decirles que el impacto que tiene la metodología del aula invertida son muchos los estudios que se han llevado a cabo. En los últimos años, para probar la metodología del Flipped Classroom, para ello se ha comparado con los métodos más tradicionales, los cuales hoy en día suelen ser los que siguen predominando en el aula. Gracias a esto se ha concluido de esta forma de dar clases supone un cambio importante en los estudiantes. El hecho de tener que estudiar previamente la clase deriva en un incremento del nivel de autorregulación con el estudiante. Además, estos se ven más motivados para realizar actividades conjuntas en la escuela y por ello impacta positivamente en la habilidad de trabajar en equipo. Por último, con estas investigaciones se ha podido observar un aumento en el rendimiento académico. Todo esto es muy importante y debe tenerse en cuenta para dar con el método que mejor fomente el aprendizaje.
Pero aquí el rol del docente es muy importante. Como se ha comentado previamente, la actitud de los docentes y los estudiantes juega el papel importante en el aula invertida. Sin su ayuda y empeño por adaptarse a esta metodología de aprendizaje, no sería posible aprovechar sus múltiples beneficios. Y no solo eso, sino que lograríamos todo lo contrario a lo que esperan de ella. Bernard y Sanz destacan el papel del profesorado. Los autores dicen que es el más importante al implementar el aula invertida. Explicamos en esto el rol de cada una de las partes. El rol del docente es guiar a los estudiantes en su aprendizaje, facilitando este proceso. Y el rol del estudiante es responsabilizarse del proceso estudio del cual es autónomo. Más que responsabilidad del niño, es responsabilidad del padre de familia. Resolver dudas, corregir malentendidos que han surgido en la fase de este estudio en casa es parte del rol docente. Y parte del rol del estudiante y de la familia es revisar y estudiar el material ofrecido por los profesores previamente en la casa. Con esto vamos a individualizar la enseñanza para cada estudiante y el estudiante va a aprender a estudiar por ellos mismos, siguiendo su propio ritmo. Fomentar la interacción entre compañeros también es un rol del docente. Y el rol del estudiante es interactuar y debatir con sus compañeros y docentes, creando así un ambiente óptimo para el debate y trabajar en equipo, en clase y participar en los debates que se lleven a cabo. Promover la participación de los estudiantes y hacer un uso de las tecnologías adecuadamente para el proceso de aprendizaje. Con esto nosotros estaríamos involucrando tanto a la familia como a la comunidad y como al docente y al estudiante siendo el centro principal de atención. Es importante que los estudiantes se sientan cómodos y vean un progreso cuando se implementa una nueva pedagogía en el aula. Por ello, se han llevado a cabo muchas investigaciones que arrojan qué opinan los estudiantes. Aunque también es cierto que algunos estudiantes más avanzados mostraron una mayor inclinación por la metodología tradicional, esto es porque preferían trabajar de manera individual. Es necesario revolucionar en todos los aspectos, para más aún en el proceso de aprendizaje. Esto es lo que permite al aula invertida, al estudiante se posiciona en el centro y pasa a ser el protagonista en el proceso educativo. Junto con el profesorado, su implicación, autonomía, cooperación y motivación son algunas de las bases de esta nueva metodología. Por supuesto, no hay que olvidar que es posible y recomendable combinarla junto con otras técnicas de enseñanza. Es el conjunto el que logrará el mejor de los resultados. ¿Te animas a implementarlo esto en clase? ¿Creen ustedes, chicos, que aporta valor en el proceso de aprendizaje de sus niños? Con esto quisiera dejarles que por favor revisen la plataforma y vean si es que podemos trabajar la próxima semana. Un gusto y que les vaya muy bien.